continuamos meditando y ofreciendo la contemplación de nuestros mártires, el testimonio hasta la sangre, y vamos ahora a centrarnos en la figura de una joven que supo dar su vida entera por Cristo en lo cotidiano y en el momento final, en el acontecimiento sublime de la entrega de su vida. Se trata de Cecilia, Santa Cecilia mártir. Hay una representación de la santa en la iglesia que hoy lleva su nombre en el Trastevere, que es donde nos vamos a acercar precisamente, la iglesia de Santa Cecilia en Trastevere. Allí hay una representación que llevó a cabo el escultor Maderno, donde podemos ver, lo vemos en pantalla, a la joven Cecilia tumbada, cegada con un paño y degollada, así como cuenta la tradición que fue encontrada cuando la trasladaron desde el lugar de su sepultura, en una catacumba fuera de Roma, hasta el lugar donde hoy se veneran sus restos. La contemplación de esta magnífica obra de Maderno, realizada en torno al año 1600, nos está hablando desde esta roca blanca tallada y nos está contando algunas cosas fascinantes. Lo primero de todo es que nos encontramos en el lugar de la memoria. El sitio y el tiempo no son indiferentes, todo es providencia, y aquí, en este espacio de la iglesia de Santa Cecilia en Trastevere, encontramos ese transcurso providencial donde Dios se ha ido manifestando a lo largo de los siglos, como también en nuestra vida cotidiana Dios se está manifestando con su providencia. Vemos también una invitación a la serenidad. No hay agitación. A pesar de la violencia que está declarando y que está denunciando esta hermosa estatua, a pesar de esa violencia, hay silencio, hay paz, hay entrega. Contemplamos también en ella una hermosísima confesión de fe. En un momento clave de la vida de la Iglesia, donde hay unas controversias terribles a la hora de entender quién es Dios y quién es el Jesucristo que lo revela, la joven está confesando con el gesto de sus manos al Dios Trino y al Jesucristo, hombre y Dios verdadero. La Trinidad y la doble naturaleza de Cristo, que van a ser las grandes controversias de la Iglesia, vienen confesadas por una jovencita humilde, sencilla, pero amante de Cristo. Y finalmente, el sacrificio consentido. Reflexionaremos en esta meditación acerca de ello, pero contemplemos ya cómo este sacrificio se sitúa bajo el altar. Es una ofrenda como el incienso que se eleva al Señor, así también Santa Cecilia no grita, no acusa, no maldice. Cecilia canta en su corazón y ofrece con su vida, con su cuerpo, con su existencia, un canto de alabanza al Dios que la ha amado, al Dios que la ha convocado a ser su testigo en este mundo. Las antiguas Domus Ecclesiae fueron lugares de reunión para los primeros cristianos. En todo el Imperio romano, el movimiento de Jesús, que se expandió después de su resurrección, era considerado pernicioso para los intereses del régimen y no se permitía su ejercicio público. Incluso en ocasiones se persiguió con dureza tanto a nivel local como regional como a nivel global. Pero la providencia y la fuerza del Espíritu continuaron alentando nuevas conversiones, y la Iglesia no dejó de crecer y de sumar nuevos miembros. Junto a las catacumbas, las casas de algunos miembros de la comunidad se convirtieron en el lugar de reunión, la Domus Ecclesiae, la casa de la asamblea de la Iglesia. La Basílica de Santa Cecilia in Trastevere se asienta sobre una de ellas. Es la casa de una familia de patricios donde cuenta la tradición que sufrió martirio la joven Cecilia. Su historia es al mismo tiempo conmovedora para el alma y todo un espectáculo de pirotecnia para el espíritu. El cristianismo había llegado a Roma antes que los cristianos, así que
podemos ver ahí lo poderosa que es la fe y lo eficaz que es la palabra. Cecilia había escuchado la buena nueva del Evangelio y había rendido su joven corazón al amor de Cristo. Su familia decide casarla con un hombre romano que no cree en Jesús, pero ella lo convence para que la respete, pues ha entregado su virginidad a Cristo. Valeriano, que así se llama su esposo, acaba convirtiéndose, igual que el hermano de Valeriano, Tiburcio. Cecilia quiere solo desposar a su Señor, al amor de mi alma, como canta la amada en el Cantar de los Cantares. Cuando las autoridades descubren estas conversiones, los tres, Valeriano, Tiburcio y Cecilia, sufren el mismo fin, el martirio. Junto a los restos de Cecilia, todavía hoy, reposan los de estos mártires, tan próximos a ella y tan coprotagonistas de la hermosa historia de amor por Cristo. Cecilia canta, sí, y es considerada la patrona de la música y de los músicos. Pero Cecilia canta, y es hermoso que empecemos nuestra meditación contemplando este aspecto, no porque todo vaya bien, no canta, digamos, de exultación, de júbilo, sino porque Dios es fiel. Ese es el motivo primordial de su canto. Al volver con humildad nuestra mirada hacia esta santa, descubrimos una gracia sublime que la muchacha recibió de parte de Dios y que también nosotros debemos implorar. A veces las cosas no van bien, más aún, a veces van decididamente mal, en lo personal, en lo relacional, en la misión, en las tareas asignadas, en los resultados que habríamos esperado que fueran otros y muy distintos, en los medios de los que disponemos. Nos ponemos a hacer un análisis y todo va francamente mal. En fin, hay momentos que son de auténtica tribulación. Están ahí, forman parte de nuestra existencia. Y entonces nuestra psicología experimenta opresión y nuestra alma se siente herida, desorientada y sin luz interior. Es precisamente ahí donde emerge la fuerza del Espíritu, donde nuestro propio Espíritu establece una potente conexión con el Espíritu creador de Dios, con su gracia. Desde luego es necesaria una decisión fundamental, sí, poner en acto la propia voluntad y decidirse. Y se trata de o escuchar al alma que se resquebraja y lamentarse, o intuir los silbos amorosos de los que habla San Juan de la Cruz tan hermosamente. Oh aves y corrientes, y montes y espesuras, y músicas sonantes, y silbos amorosos, decid si por vosotros ha pasado. El santo carmelita se inspira en el Cantar de los Cantares y en el alma enamorada que busca a Dios. Santa Cecilia atravesó también el paisaje experiencial de la búsqueda de Dios y lo encontró musicalmente pasando por su dolor. Descubre la joven mártir que el alma enamorada no canta porque todo vaya bien, sino porque Dios es fiel. Porque precisamente ahí donde todo es negrura, donde todo es sin sentido, Dios pasa, Dios está pasando, Dios viene, Dios salva porque es fiel. ¿Cómo no cantar a Dios? Esta alabanza que le nace tan adentro, en el momento crucial, no es una simple cuestión emocional y afectiva que se circunscriba solamente a la psicología de la persona, aunque desborde tantas y tan profundas emociones humanas. Se trata más de una decisión del corazón que confía.
En medio de la tribulación no abandona la certeza de que Dios la acompaña y la sostiene. Dios la acompaña y la sostiene, aunque todos sean turbulencias. Este testimonio milenario se convierte en patrimonio de la Iglesia y hoy es para nosotros fortaleza, desvelándonos que las circunstancias que nos envuelven pueden callar la voz, pero no el corazón, cuando el corazón está inundado por Dios. Como al profeta, también a Cecilia le ha seducido el Señor, la ha seducido el Señor, y ella ha respondido: me dejé seducir, has sido más fuerte que yo y me has podido. Como orante, Cecilia tiene siempre en el corazón una canción. Como dice el Salmo 34, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Hoy el testimonio de Santa Cecilia nos obliga a examinarnos y a convertir en pregunta lo que ella afirma en la entonación de este cántico sálmico del Salmo 34. Hagámoslo pregunta. ¿Bendigo al Señor en todo momento? ¿Está su alabanza siempre en mi boca? Meditemos y subrayemos en todo momento y siempre la bendición y la alabanza. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. ¿También en medio de la tribulación? La respuesta inmediata, haciendo un examen de conciencia, tal vez nos deje un poco insatisfechos, pero no nos precipitemos. Seamos humildes, pero valientes. Tal vez no nos salga todo bien, pero llevamos en el corazón el deseo de que así sea, de convertir todo momento en alabanza, incluso los menos buenos, especialmente los menos buenos. El martirio no apaga la voz de Cecilia, la purifica. Otro aspecto verdaderamente hermoso. Ella no canta porque todo vaya bien, sino por la fidelidad de Dios. Su martirio no apaga su voz, sino que la purifica. Cuando el cuerpo es herido, el alma se vuelve más libre. Y esto podría parecer un contrasentido en nuestro mundo actual, donde cuerpo y alma son realidades difícilmente armonizables, ¿verdad? Dice San Ambrosio en su tratado De Virginibus, dice allí el padre de la Iglesia: el sufrimiento por Cristo no destruye la fe, sino que la corona. Este santo padre de la Iglesia anima a las vírgenes que se ofrecen en oblación por Cristo a no rehuir el sufrimiento, y comprende bien lo que implica. No se trata del martirio de sangre en esta ocasión, sino de aquella renuncia natural, la que lleva a un vientre creado para la concepción. Un vientre creado para la concepción es llevado, es conducido por la gracia de Dios a sublimar ese vacío, esa carencia de concepción, para que lo llene solo el Señor. Qué hermoso, ¿no? En nuestra entrega virginal a Cristo acontece el vacío de la procreación, pero no es un vacío sin sentido, porque es llenado por la gracia de Dios con su presencia totalizante. El instinto maternal, valdría decir aquí también el paternal, pero especialmente el instinto maternal, que va más allá de la fisiología y que impregna la entera psicología, los afectos, las emociones, ese instinto, esa naturaleza, esa pulsión interna, es vencida con la gracia del Espíritu. Y entonces se ofrece como ofrenda al Señor, para que se transforme en alegría y en fidelidad. Y no se trata de una
alegría superficial, porque es un gozo profundo, la certeza de estar en las manos de Dios y solo en sus manos. En este punto debemos fijar bien nuestra atención sobre un aspecto que supuso una auténtica revolución de amor. En el mundo antiguo, también en la evolucionada civilización romana, una mujer era una posesión del pater familias y a él le debía toda la obediencia hasta que fuera desposada, momento en el que no adquiría autonomía, sino que era objeto de una transferencia de autoridad. Esto sociológicamente, que lo tenemos muy estudiado, conocido, comprendido y que ha durado mucho en la historia de la humanidad, siendo que todavía en algunos lugares donde se vive en situaciones tribales, de unas, digamos, endogámicas, cierres endogámicos, todavía persiste, ¿no?, terriblemente esta situación. La mujer no adquiere autonomía porque cuando sale de la autoridad del pater familias, esa autoridad se transfiere al marido. Esto lo vive Cecilia y lo viven tantas muchachas y tantas mujeres de su tiempo como en otros tiempos. Bueno, pues la Iglesia, desde el inicio, va a ser aquí protagonista de una revolución de amor, de un cambio absoluto, radical y trascendental de mentalidad y operativa, cambio de mentalidad y un cambio operativo, que consiste en la institución del Ordo Virginorum, de una profunda revolución de amor al comprender a la mujer y al concederle, mejor dicho, concederle no, porque ya es suya por naturaleza, por dignidad, al reconocerle su autonomía a la hora de decidir. Pero si bien es verdad que estas decisiones podrían tener un impacto sociológico, en ese primer momento y desde el punto de vista de la fe, ¿cuál es la decisión fundamental que se permite a la mujer para que escape de la transferencia de autonomía, que pueda decidir ser solo para Cristo? Ese es el núcleo del Ordo Virginorum, ese es el pilar fundamental que sostiene la novedad de esta revolución de amor. Decidir unirse a Cristo y consagrarse a Él, renunciando a ser desposada, a la progenie, a la familia, solo para Cristo, lo cual conllevará, como sucede siempre, ya habíamos reflexionado, la fe vivida tiene siempre una consecuencia, el martirio, que es lo que le sucede a Cecilia por escapar de esta transferencia de autoridad y llevar con ella también a su propio marido, a su propio cuñado. Por llevarlos a Cristo, sufre las consecuencias de un mundo que no lo comprende y que termina con ella aparentemente, porque lo que consigue realmente es llevarla a la gloria con mayor celeridad. En la virginidad de Santa Cecilia hay dos aspectos que contemplar y que nos traen hoy a comprender nuestra propia opción célibe y de virginidad por el reino de los cielos. En primer lugar, sí, una virginidad natural, material, fisiológica, sí, un no ejercicio de la sexualidad, que se pone en ejercicio a través de la negación. El dinamismo natural del ser humano comprende el instinto de procreación, la sensualidad y las pulsiones internas relacionadas con este universo de sexualidad. Somos seres sexuados desde nuestra propia naturaleza y concepción. Tal vez en este tiempo nuestro esta presencia de la sexualidad se ha vuelto algo verdaderamente invasivo. Está hiperpresente la cuestión de la sexualidad en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito social, en el ámbito económico también, y hasta en la empresarial, ¿no?, teniendo en cuenta las pretendidas políticas que hoy se proponen a este respecto
y que confunden términos en muchos casos, ¿no? El género, la sexualidad se han vuelto ya palabras que han perdido su sentido de profundidad. Bueno, tanto es así que debemos decir que da la impresión de que el mundo está ganando la batalla al espíritu. Batalla mundo y espíritu, da la impresión de que el mundo le gana la batalla al espíritu. ¿A través de qué? A través de la instrumentalización de la sexualidad, porque la está llevando a su versión más degenerada, en muchos casos al extremo, que es a la pornografía que tantos niños y jóvenes hoy en nuestro mundo consumen y que resulta verdaderamente alarmante. Esto está guiado por intereses ideológicos. Hoy contemplar a Cecilia, joven, que escapa de estas dinámicas, es testimonial y hermoso para nosotros. La opción por la virginidad no es fácil. No lo fue en tiempo de Santa Cecilia y no lo es hoy. Para los jóvenes de este hoy nuestro, que viven inmersos en esta presión social, mediática, de todo género, no es fácil. No fue fácil optar por la virginidad para ella, para Cecilia. Las presiones ya no son solo las naturales que uno experimenta por el hecho de ser un ser sexuado, presiones internas, sino que son un auténtico bombardeo. Nace entonces la pregunta: ¿es posible la virginidad en un mundo así? ¿Todavía hoy es posible? Y la respuesta se encuentra en el testimonio de la santa joven y es iluminante todavía hoy, aunque nos viene desde una antigüedad muy lejana, pero ahí radica nuestra fe. Es posible por la gracia de Dios. Es el Señor quien la ha preservado en la virginidad, como preservó a María. Qué reveladora la intervención del ángel en el diálogo con José para animarlo a continuar como cooperador en el proyecto de la salvación. Sin la intervención divina, tal vez José no habría querido preservar a María. Dios provee, Dios interviene y lo hace de formas misteriosas. Además, cuando María se pregunta acerca de la concepción que el ángel le está anunciando, en su pregunta apunta hacia su voluntad oblativa a Dios, a quien se ha consagrado en virginidad. María le pregunta al ángel en Lucas 1:34, ¿cómo será eso si no conozco varón? María, la pobre de Adonai, como después Cecilia y tantas otras, regala el don de su virginidad a Dios y pide que sea el mismo Dios quien la preserve. Por eso el ángel le anuncia una gracia especial. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María preanuncia a las vírgenes por el reino de los cielos, pero sobre todo anima a un modelo de virginidad que no se basa en el voluntarismo, sino en la confianza en Dios, que lleva a fin la obra que ha iniciado. Es Dios quien preserva en la virginidad y quien ha recibido esa gracia de la preservación no puede más que alabar, bendecir y glorificar el santo nombre de Dios, porque ha puesto en ejercicio una voluntad libre de oblación, sí, pero no ha sido esta la que lo ha culminado como ofrenda, sino que es Dios quien me lo da. Hay una canción que cantamos en los cantos de ofertorio en la que decimos: ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿No? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? Si todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. También esta ofrenda que yo quiero hacer de mi virginidad como Cecilia es tuyo. Eres tú quien me preserva en este don. En segundo lugar, Cecilia manifiesta un rico mundo interior, un corazón indiviso que genera la belleza de la paz interior. Su virginidad no se queda solo en lo externo, aun cuando se trate ya de un don de la gracia de Dios,
y un profundo gesto de testimonio de amor a Dios. Ella va más allá porque, juntamente con la preservación de su virginidad y la continencia, ofrece a Dios un corazón indiviso. Y esto es hermosísimo, que hoy también vivamos los hombres y mujeres célibes y vírgenes este don de la gracia como oblación a Dios. Es un testimonio ante el mundo, un corazón indiviso que en bloque se entrega a Dios a través de los hermanos. Enseña San Agustín en su tratado de Virginitate con estas palabras, dice así: la virginidad del cuerpo es buena, pero la del corazón es necesaria. Con esta sentencia, el Santo Padre de la Iglesia está revelando algo muy profundo, pues afirma que la virginidad del cuerpo no es la única opción de santificación. Dice, la virginidad del cuerpo es buena, no es la única forma de santificación. Estamos en un tiempo, el de San Agustín, en el que la Iglesia todavía está afianzando sus pilares. Todavía hoy nos podríamos sentir nosotros, los consagrados, una élite espiritual o una élite de ascesis. Cuidado, atención. Gracias a Dios el Concilio Vaticano II también nos ha ayudado mucho en su reflexión sobre la espiritualidad de los laicos, la vivencia del laicado. Y finalmente, en los últimos tiempos, en los últimos años, el Papa Francisco, con su encíclica Fratelli Tutti, cuando nos hablaba de los santos de la puerta de al lado, y nos decía nuevamente, como ya el concilio y como la tradición de la Iglesia nos ha recordado, todos estamos llamados a la santidad en formas muy distintas. Por lo tanto, la virginidad del cuerpo es buena, no es la única opción, es lo que está enseñando de una manera hermosísima aquí Agustín. En su enseñanza introduce un pero, con lo cual nos propone ya una adversativa en esta proposición, ¿no? Pero, ¿cuál es ese pero? La del corazón es necesaria, dice el santo teólogo. Un corazón que no viva dividido, vendido hoy a un amor y mañana a otro, a Dios y al pecado, eso no es opcional, ni es solo para los célibes y los vírgenes. Eso es necesario, absolutamente necesario. Un corazón indiviso. Es necesario que el corazón del cristiano sea uno y solo para Dios. La virginidad del corazón es una necesidad, no una alternativa. La virginidad sí es una alternativa, virginidad fisiológica. La virginidad del corazón no es alternativa, es necesaria. No es una disposición que adopten solamente los que se han consagrado en cuerpo al reino, sino un rasgo que define a los que siguen a Cristo con fidelidad. Es, como decía el Papa Francisco, para todos, todos, todos. Enfilando la recta final de esta meditación sobre Santa Cecilia, contemplamos ahora un aspecto de una hermosura espiritual sublime. Los mártires experimentan en su mundo interior un gozo contenido, sin excentricidades ni histrionismos, pero de una profundidad iluminante. Solamente desde esta vivencia interna se irradia hacia cada aspecto de la persona, en el cuerpo, en el alma, en las emociones y en los sentimientos, lo que da potestad a la persona para convertirse en oblación. El martirio puede ser vivido como liturgia. Esta es la hermosura espiritual sublime que contemplamos en Cecilia y en tantos otros mártires. Cecilia transforma su muerte en ofrenda, a imitación del sacrificio de Cristo que se entregó por muchos.
¿Cuántas veces habría celebrado la joven Cecilia en su casa familiar, en su domus ecclesiae, la de su familia patricia, ¿no? ¿Cuántas veces habría celebrado la cena del Señor? ¿Cuántas veces habría contemplado el misterio acontecido entre las paredes de su morada terrena, a Dios descendiendo con la fuerza del Espíritu sobre los dones eucarísticos del pan y del vino, para ser convertidos en cuerpo y sangre de Cristo, así como lo había mandado el Señor en la última cena? Haced esto en memoria mía. El memorial de la cena del Señor se convirtió inmediatamente en el motor que impulsaba a los cristianos en su misión apostólica, pero fue también el fundamento sobre el que se construyó la vida de la comunidad y la piedra angular. La Eucaristía fue la piedra angular que cerró el edificio de la fe. La Eucaristía dotaba de sentido la vivencia espiritual de la comunidad y en ella de cada creyente en particular. La celebración eucarística era mucho más que un ritual, como lo es hoy. Los ritos paganos anteriores se basaban en fórmulas, en ofrendas externas y en ritualidad. La liturgia de la Iglesia se sustenta en una persona, con todo lo que ello tiene de este universo relacional, de encuentro, de intimidad, de complicidad. Universo relacional personal. Esto es fundamental que lo comprendamos. La liturgia de la Iglesia se sustenta en una persona, que se hace presente y que actúa verdaderamente en la vida de la Iglesia con una fuerza transformadora. Es Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, que se ofrece como alimento de salvación y posibilita en la vida de cada uno de nosotros la victoria en el combate contra el pecado y contra la muerte definitiva. Esta fe impulsó a Cecilia a transformar su propio martirio en liturgia. Comprende que el sufrimiento atravesado no es un sinsentido, sino un canto de alabanza que nace en la certeza de que Dios está actuando. Dios está presente, se está dando nuevamente en cada ocasión en que la Iglesia se reúne a celebrar el misterio de comunión eucarístico. Otra vez citando a San Agustín de Hipona, en su gran obra de Civitate Dei, reflexiona así: toda la vida del cristiano es un sacrificio espiritual. Toda la vida del cristiano es sacrificio espiritual, donde este sacrificio está exento de notas de tenebrismo, de oscuridad y de tristeza, porque es la puerta por la que el Señor invita a participar con Él en la gloria. Por eso el mismo Jesús había enseñado en la noche de su pasión, en Juan 16, 22, «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría». Nadie os quitará vuestra alegría. Finalizamos esta meditación sobre los mártires, sobre Santa Cecilia, que con Valeriano y Tiburcio, sus familiares, testimonió a Cristo en su amor. Nadie os quitará vuestra alegría. Con ella seguimos la recomendación de la carta a los Hebreos, en 13:15, donde escuchamos: ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza. Y alabamos al Señor con alegría, aun en medio de las tribulaciones, sabiendo que el Señor está cerca y su gracia nos sostiene. Señor Jesús, tú que pusiste en el corazón de Santa Cecilia un canto que nadie pudo apagar, enséñanos a alabarte, incluso en la prueba y el silencio. Danos un corazón puro, indiviso, fiel, capaz de transformar el sufrimiento en ofrenda y la oscuridad en esperanza. Que nuestra vida sea un himno a tu amor, hoy y siempre.
Amén.